al abogado Igor Hernández, médico, abogado, además pertenece a la defensa del comisario Iván Simonovic. Muy buenos días, bienvenido a Primera Página. Buenos días, gracias por la invitación. Con esta medida, ¿cómo se siente la defensa de Iván Simonovic? Bueno, estuvimos 2 años solicitando medidas humanitarias por razones de salud, por las distintas patologías que ha ido acumulando el comisario durante su larga prisión, y el hecho de que la Fiscalía de Derechos Fundamentales haya solicitado el viernes en la mañana una medida humanitaria por razones de salud demuestra que la defensa tenía razón, que no estábamos mintiendo, como mucha gente pensaba que era un acto de viveza. Todo lo contrario, siempre dijimos e incluso solicitamos que por lo menos casa por cárcel, que fue lo que fue otorgado. Hay que recordar que la medida humanitaria es libertad condicional, donde, por ejemplo, como está en el caso de los comisarios Vivas y Forero, donde ellos no tienen casa por cárcel. Ellos pueden desplazarse por su voluntad propia, ellos pueden ir en cualquier momento al médico. En el caso del comisario no. El comisario Simonovic está en su casa con un apostamiento de los funcionarios del SEBIN, que el sábado que estuvimos habían como 6 o 7 funcionarios fuera de la casa y había otro tanto dentro de la casa. Vamos por parte. ¿Cuáles son las limitaciones de esta medida humanitaria para el comisario Iván Simonovic? Bueno, como dije, casa por cárcel. Es decir, él sigue detenido, aunque esté en su casa. Y eso es importante porque cada día detenido, aunque sea en su casa, cuenta para el cumplimiento de la condena. En el momento que sea necesario ir al médico, ¿eso lo puede hacer con total libertad el comisario Iván Simonovic? No, para nada. Tiene que pedirse la defensa, hacer un escrito, solicitarlo en el Tribunal de Maracay, el Tribunal Primero de Ejecución oficiar mediante la emisión de un auto al SEBIN. Hay que trasladar esa orden a Caracas y en el SEBIN entonces disponen cuándo va a ser el traslado. ¿Cuánto puede durar todo esto? No sabemos, 2 o 3 días. Hay que recordar que muchas veces se solicitó en distintas oportunidades traslado, estoy hablando de años anteriores, por razones de enfermedad del comisario, y el SEBIN nunca lo trasladó. Esperamos que esta vez pues sea más expedito. Ahí quiero hacer referencia porque la suplente del Tribunal Supremo de Justicia del Estado, Aragua, Vanina Gómez, emitió en unas horas 2 oficios. Uno dirigido al SEBIN, estableciéndole, anunciándole, notificándole que van a ser custodios en el traslado del comisario Iván Simonovic, y otro folio, otro oficio para notificar al director de la clínica donde están los médicos de confianza del comisario Iván Simonovic sobre esta novedad. ¿Cómo califica usted esta acción de la juez? Bueno, eso justifica o es conteste con el hecho de que se haya otorgado la medida humanitaria. Siempre dijimos que el comisario lo que queríamos era que pudiera ir libremente al médico y evidentemente es mucho más difícil el traslado desde un centro de reclusión a muchas veces o varias veces. De hecho, el comisario jamás recibió ni una sesión de rehabilitación y fisiatría que ameritaba y que estaba indicado por el problema de la osteoporosis severa que tiene el comisario. Nunca. Incluso la juez anterior decidió que, bueno, que fuera un fisiatra allá al centro de reclusión en Ramo Verde a atenderlo. Todavía estamos esperando que llegue el fisiatra. Es decir, el hecho de que puede estar en su casa, aún con el apostamiento de la SEBIN, y que tenga que ser trasladado en custodia de ellos, es mucho mejor o facilita más la situación que estando en el centro de reclusión. Además, el tribunal también dejó una orden abierta para que la esposa de Simonovic, María del Pilar Boni, se pueda organizar, comunicar con los médicos la cita para los exámenes. Es correcto. El jefe del equipo médico, el doctor Barbiela, que es médico internista del Hospital Clínicas Caracas, es el que está coordinando todos los especialistas y las citas, porque comprenderás que tú puedes ir o cualquiera de nosotros puede ir a una clínica o a un centro de salud y en cualquier momento puede pedir una cita o puede solicitar la atención médica de cualquier especialista. En este caso, bueno, hay que hacer toda una logística para que pueda ser atendido adecuadamente. Ahora, con todo esto, ¿cómo se siente el comisario Iván Simonovic? Ya está en casa con su familia. ¿Cuál es la condición de salud, tanto anímica como física, del comisario Iván Simonovic? Bueno, es contradictoria. Una de las cosas que nos dijo Iván el sábado es que se sentía raro, ya que él tenía 9 años y 299 días que no iba a su casa. Hay que recordar que esta casa o esta residencia donde actualmente vive la familia de Simonovic había sido adquirida recientemente y él prácticamente no pudo disfrutar de esa vivienda, sino es ahora cuando regresa.
Pero al mismo tiempo es contradictorio en el sentido de que la felicidad de estar en su casa depende de sus enfermedades. Entonces, no sé si me entiendes que anímicamente puede estar feliz, puede estar con su familia, pero es para atender sus problemas de salud. Una de las cosas que nos llama la atención a la defensa, aunque no nos importa para nada, es que fíjense que el presidente Nicolás Maduro fue ahorita a la ONU, a la Asamblea General de la ONU, y días antes, pocos días, le dieron la libertad relativa al comisario. No sé si se recuerdan que cuando fue a visitar al Papa, soltaron a la jueza Fiuni. Es decir, que aparentemente, si alguien tiene duda de que hay presos políticos y que el comisario es un preso político, creo que este acto, desde el punto de vista del análisis político, puede tener que ver con esa decisión. ¿A qué se refiere usted a que no les importa? No nos importa porque logramos el cometido, que es que el comisario pueda atender sus problemas de salud. ¿Y qué está queriendo decir usted por qué le otorgaron la medida humanitaria en este momento, en este contexto, a Nicolás Maduro? Llama la atención, el viernes... A Iván Simonovic. El viernes le otorgan la medida, hoy el presidente está en la ONU. Recuérdense que habían señalamientos, o hay señalamientos contra Venezuela por violación de derechos humanos, etcétera, que había que investigar. Me refiero a las marchas que hubo desde febrero, eso debería el Ministerio Público estar investigando, pero bueno, llama la atención esa correlación de hechos.